En el siguiente problema nos plantean la eliminación de fármacos, que ustedes van a poder leerlo con mayor detalle, pero que en el fondo significa que cada vez que uno consuma algún tipo de fármacos, esto circula a través del torrente sanguíneo, pero desde la cantidad inicial de fármaco que ingresa al cuerpo, este se va eliminando, y en este caso particular en un 10% cada hora. Eliminar el 10% significa que del total, cada hora que pasa, voy descontando un 10% y de cada nuevo total lo mismo. Pero en realidad calcular el 10% para después restarlo es un doble trabajo, y uno en realidad cada hora debería ir calculando el 90%, que es un 0,9 del total. Eso lo vamos a hacer y vamos a generar una tabla en GeoGebra para generar una lista de puntos y después hacer un ajuste, en este caso base exponencial o exponencial. Entonces comienzo a adecuar, porque en el eje Y que aparece debería ser la cantidad de fármaco que queda en el cuerpo y X la cantidad de horas que van transcurriendo. El eje Y debería aparecer por lo menos el número 1000 para alcanzar a ver el primer punto que se genera. Ahí. Entonces ya está adecuado eso y debo generar en vista la posibilidad de ver la hoja de cálculo, para en la hoja de cálculo generar un listado de puntos donde una de las variables o uno de los ejes me represente al tiempo y el otro me represente a la cantidad de fármaco. Partimos desde la hora 0 y en este caso vamos a llegar hasta la hora 8 o 9. Uno podría haberle sumado a la primera celda 1 y después arrastrar la fórmula, pero no es tan complicado hacer la primera columna uno a uno los datos. Y en el caso B, la columna B va a partir del fármaco en 1000 miligramos. La segunda celda voy a generar una fórmula que me va a multiplicar el total de la hora anterior por 0,9. Y después voy a proceder a copiar esa fórmula y ya me hizo todos los cálculos. Lo que ahora debo hacer es traducir esta tablita en una lista de puntos y lo hacemos de la siguiente manera. Con el botón derecho del mouse o con el Apple Pencil dejándolo fijo al momento de seleccionar, me voy a Crea y en Crea selecciono lista de puntos. Si se fijan, aparecen todos los puntos, los 11 puntos, pero además están unidos en una lista que se llama L1, lo que va a permitir que cuando yo llame a los puntos no tenga que nombrarlos de a uno, sino que llama a la lista y están todos incluidos. Dejo de visualizar la hoja de cálculo, pero ella no deja de existir. Y ahí podemos ver cómo están los puntos ajustados y representados. Pero lo que yo quiero es una expresión algebraica. Entonces va a haber dos posibles expresiones, que las dos son de tipo exponencial, pero tienen una pequeña variación que después se va a ir explicando en la segunda guía, porque ahora solamente las vamos a generar y las vamos a utilizar. Utilizo las facilidades que me entrega el programa, entonces digo ajuste base exponencial y genero la lista de puntos que dije que se llamaba L1 y representa todos los puntos que están integrados.
Y me entrega la expresión 1000 por 0,9 elevado a x, donde x es la hora que parte incluso desde la hora cero. Nos vamos a g de x, que va a ser una nueva expresión que vamos a crear, que me va a permitir construir la misma forma de función en términos de cómo está graficada, pero que va a estar expresada de otra manera. Y para eso vamos a ocupar nuevamente el ajuste exponencial ahora. Y vuelvo a llamar a la lista 1. Y aparece la función 1000 por e elevado a menos 0,11x, donde e es una base que no va a tener modificación y que usted pudiera buscar su valor ingresando en la calculadora e elevado a 1 y te va a entregar el valor de cuánto vale esa base e. Fíjense lo que voy a visualizar. Acá en el borde voy a hacer desaparecer visualmente las dos funciones, porque en realidad son dos. Fíjense bien, voy a poner f de x, la voy a visualizar, la voy a hacer desaparecer y voy a visualizar g de x. Y si se dan cuenta, nos da exactamente la misma figura, la misma curva, solamente que expresado de dos maneras distintas. Pero lo que a mí me preguntaban era aproximadamente en qué momento tenía la mitad del medicamento en el cuerpo y ya había desechado el cuerpo la mitad. Significa que los 500 miligramos, vamos a dejar que se vea un poquito más acá. Ay. Los 500 miligramos, si nos vamos acercando hasta la curva y lo hacemos bajar, da entre las 6 y las 7 horas. Pero eso no me da de manera tan exacta. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la expresión resuelve, porque me están dando un valor de una imagen y quiero calcular su preimagen. Y vamos a escribir resuelve, y donde dice resuelve ecuación, vamos a escribir la primera expresión para ver con la primera función que me resulta y después comprobar que con la segunda me resulta exactamente lo mismo. Entonces resuelve f, que se llama la primera función, igual a los 500 miligramos, que es la mitad. Me aparece una expresión que me puede aparentar ser muy difícil, pero acá con este signo aproximado que hay al lado, llego a su valor más simple, expresado de manera más simple, que es 6.58, 6,58. ¿Ya? Si yo lo hubiese querido calcular, pero usando g de x, debería darme exactamente el mismo valor. Y escribo g igual 500. Y ahí respondimos, utilizando cualquiera de las dos expresiones, cuál es la hora o el momento en el cual solamente la mitad del medicamento se mantiene en el torrente sanguíneo. Mayor explicación de la función exponencial en particular, con cualquiera de los dos casos que conseguimos, f de x y g de x, lo vamos a ver en el siguiente video.